durante muchos años, ahora no, porque yo estoy jubilado y por lo tanto me han echado, aunque sigo lógicamente dedicado a la reumatología. Estoy en la Comisión Nacional de Especialidad y siempre he tratado de compatibilizar, he compatibilizado las funciones como reumatólogo del Hospital 9 de Octubre junto con mi trabajo en el Centro de Salud de Algemesí. Venimos de Valencia los dos y nos conocemos bien a nivel profesional y nos entendemos muy bien, de manera que vamos a presentaros pues lo que hacemos en exploración clínica, que luego os va a ser muy útil a todos aquellos que seáis jóvenes y tengáis que veros obligados a hacer ecografía de aparato locomotor, que lógicamente se irá implantando de manera progresiva, porque permite de una manera fácil confirmar los diagnósticos de sospechas clínicas. Las dos patologías son altamente relevantes, tanto las del hombro como las de la rodilla, y ese es el motivo de que hayamos elegido esas dos exploraciones. Rosa María es médico de familia, también trabaja, aparte en el Centro de Salud de Algemesí, pues lógicamente en el hospital de referencia que tenemos, que es un hospital bien conocido por casi todos, me imagino, porque es el primer hospital público-privado, que es el Hospital de Alcira, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como ventajas, mientras van entrando, yo siempre he defendido el sistema público, pero trabajo en los dos, trabajo también en la privada, lógicamente, porque para eso está la libertad, y como yo no tengo nietos y un hijo que no, que no está muy por la labor, pues esto me gusta y me dedico más a esto y a la ciencia que a pasear con la familia o a cultivar naranjos, como hacen otros. Bien, pues ese hospital permite pedir todo tipo de pruebas, que eso es una gran ventaja, permite pedir resonancias magnéticas, permite pedir biopsias, etcétera, con lo cual la apertura es más amplia que en el resto de servicios. La conexión electrónica permite ver las imágenes, y ese es el motivo de que incumpliendo las normas de los talleres no hagamos una presentación de 15 minutos y el resto sea exploración, sino que hagamos una exploración amplia que tendréis luego a vuestra disposición, porque tiene muchas diapositivas, y después, como tenemos media hora de relax, aprovecharemos para hacer la exploración, que la vais a ver en vídeos también, pero Rosa María va a hacer casos clínicos y yo voy a haceros preguntas mezclando un taller de radiología que también tenemos conjunto, que probablemente lo haremos en otra ocasión, y os vamos a mezclar imágenes radiológicas, imágenes de resonancia, no imágenes de ecografía, porque hay otros talleres específicos para ese motivo. De manera que prácticamente, como la sala ya está llena, ¿no?, a falta de un sitio, pues vamos a empezar. Bueno, no os he dicho que yo soy Rafael Belenguer Prieto, lógicamente, y Rosa María, que es la tenéis aquí a mi lado, y a los dos nos podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Como las preguntas se van a ir respondiendo sobre la marcha, yo me presto, puesto que voy a estar los 2 días en el Congreso dedicado ampliamente al Congreso. Esta vez solo he traído 2 comunicaciones y por lo tanto pues voy a estar todo el día por aquí y gustosamente os solucionaré cualquier problema. Y luego tenéis grabada la presentación y por lo tanto tendréis acceso a cualquier problema. Así que os pido disculpas por no ceñirnos a lo que especifica el protocolo, que son 15 minutos de charla y 30 de exploración, porque hemos preferido hacer 40 minutos de charla y solo 15 de exploración, que lo haremos al final, si os parece, de cada charla o de las dos, de manera que dejo a Rosa María y yo hablaré después. Bueno, pues yo voy a empezar con el hombro. Esto es un taller, como ha dicho mi compañero el doctor Belenguer, de exploración clínica y radiológica. ¿Por qué hemos elegido el hombro? Pues porque es una patología súper prevalente. Es el tercer motivo de consulta en patología musculoesquelética. Es mucho más frecuente en mujeres. Suele ser debida al uso, al sobreesfuerzo, actividades laborales, actividades deportivas, y la gran mayoría va a deberse a una alteración en el manguito de los rotadores.
es importante que sepamos que el hombro doloroso no es un diagnóstico específico, sino que es un problema muy genérico que engloba distintos diagnósticos de límites poco precisos y que van a solaparse entre sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, va a aparecer en la consulta un señor que tenga una base de artrosis, pero que sobre esta base presente o un síndrome subacromial, o una rotura tendinosa o una tendinopatía, y tenemos que ir siendo capaces de ir desgranando, ¿no?, esta naranja y de ir buscando cuál es la causa, ¿vale?, del dolor del hombro. Por tanto, es importante desde el principio que tengamos unos conocimientos claros de anatomía y de funcionalidad del hombro, y estos conocimientos, junto con la anamnesis y la exploración física, nos van a permitir el poder diagnosticar con gran exactitud toda la patología del manguito de los rotadores, ¿vale? Sí, me gustaría hacer unas preguntas, no para que me las contestéis aquí ahora, sino que os las hicierais a vosotros mismos para ver en qué punto estamos. A mí me encantaría que no tuvierais ni idea de ellas y que al salir por la puerta al final del taller me dijerais que sí, ¿no? Porque esto ya sería todo un avance. Son preguntas muy sencillas, pero que si no las vamos repasando de forma diaria, pues hasta a mí se me olvidan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las 4 articulaciones más importantes que hay en el hombro? No sé si lo sabríais. ¿O cuáles son los músculos que forman parte del manguito de los rotadores? A lo mejor os sabéis alguno, os falta otro. Si yo os pidiera que cogierais a uno de los compañeros que tenéis al lado y le hicierais una exploración de la flexión, la abducción, la rotación interna o externa, ¿sabríais cómo rehacerla en este momento y no confundiros? ¿Os suenan de algo nombres como Jove, Pate, Jergason, Speed, o bien de ponerlo vosotros en informes o de verlo escrito en informes de algún otro especialista? Que ahora puede que os suenen a chino, ¿no? Pero que al salir por la puerta no. Pues vamos a ir contestando a todo esto. En cuanto a la anatomía del hombro, pues vamos a empezar, ¿no?, por este hueso largo que hay aquí en la parte de más arriba. Es la clavícula. La clavícula, en su porción más externa, tiene un hueso que se denomina acromion, y justo en la parte anterior tenemos la apófisis coracoides. Estas 3 estructuras están unidas por ligamentos o por tendones que les van a conferir una gran estabilidad a estas articulaciones. En este lado tenemos la escápula, que es un gran hueso que en su cavidad más o en su porción más externa tiene la cavidad glenoidea, y la cavidad glenoidea es la que va a articular con la cabeza del húmero. Por tanto, las articulaciones del hombro, si nos vamos a la más importante, aparte la que tiene mayor libertad de movimiento de todo el organismo, pues va a ser la glenohumeral. Si después seguimos un orden lógico y cogemos la clavícula va a articular con el esternón a través de la articulación esternoclavicular, y en la parte distal articula la clavícula con el acromion, que hemos dicho, estableciéndose la articulación acromioclavicular. Ya por último tenemos aquí una pseudoarticulación que es la escápulo-torácica, que va a estar implicada sobre todo en los movimientos de separación del brazo. Llegamos un poco a casi lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son los músculos que forman parte del hombro? Existe un paquete de músculos superficial y un paquete de músculos profundo. El paquete de músculos superficial lo forman el deltoides, que es el músculo que le va a dar convexidad al hombro, el pectoral mayor y el redondo mayor. Y después ya tenemos lo que es el manguito de los rotadores en sí, formando la capa profunda. El manguito de los rotadores está formado por 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, ¿vale?, y el subescapular. De estos 4 quiero que sepáis que los que más implicados en patología van a estar son el supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular, y que apenas, por no decir nada, vamos a hablar del redondo menor, que no se ve implicado en patología, ¿vale? Es muy importante, y he puesto entre paréntesis, que sepáis cuál es el movimiento en el que está implicado con más frecuencia cada uno de ellos.
Aquí sí que podéis sacar foto, incluso, bueno, yo lo he dejado aquí por si alguien se quiere hacer una foto con el móvil, ¿vale? Porque a veces en otros talleres hemos repartido papeles, pero al final nunca sabéis dónde están y si lo lleváis en el móvil cogido, pues de ahí no sale, ¿vale? Yo os lo doy por si queréis hacer la foto. Los movimientos, como os estaba comentando, van a ser importantísimos para la hora de realizar la exploración, saber cómo la tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, el supraespinoso está implicado en movimientos de abducción, el infraespinoso y el redondo menor en movimientos de rotación externa y el subescapular en movimientos de rotación interna. Vale. Después quiero que sepáis que existen otras dos estructuras que van a verse súper implicadas en la patología del hombro, pero que no forman parte del manguito de los rotadores. Estas van a ser la bolsa subacromial, que se coloca justo por encima del supraespinoso y que se ve afectada en casi todas las lesiones de este tendón, y también aparecen enfermedades por depósito de microcristales. Y por último tenemos el tendón de la porción larga del bíceps, que a su paso por la corredera bicipital también es susceptible de sufrir tanto luxaciones como roturas. Vale. Fijaros aquí en la magnitud, por ejemplo, ¿no?, de la bolsa subacromial en una imagen real de cadáver, ¿no? Esta es una estructura que se lesiona con muchísima frecuencia. El brazo del hombro. Pues bueno, tenemos el movimiento de abducción. El movimiento de abducción es un movimiento de separación, que es máximo a 180 grados. Movimiento de aducción es un movimiento de aproximación, máximo a 45. Movimiento de flexión es un movimiento hacia adelante, máximo también a 180 grados. Movimiento de extensión es un movimiento hacia detrás, máximo a 50. Y las rotaciones, rotación interna y rotación externa, las dos son máximas a 90 grados. Las podemos explorar flexionando el codo, apoyándolo sobre el tronco y tirando hacia afuera, rotación externa, o hacia adentro, rotación interna, pero existen otras posibilidades. Una maniobra también muy sencilla sería pedir al paciente que separe el brazo y que se toque el hombro contralateral. Esto sería una rotación externa o una rotación interna pasando el brazo por la parte de detrás del tronco hasta llegar a la parte baja de la escápula, ¿vale? Entonces, rotación externa, así o así, rotación interna, así o así, flexión, extensión, abducción y aducción. Y de aquí a Ryanair por lo menos. Digo yo. Causas del hombro doloroso. Llegados a este punto, ¿no?, y el motivo que nos reúne en la sala, yo quiero que nos vayamos sabiendo sobre todo cuál es el patrón periarticular. El patrón periarticular, lógicamente, va a ser todo lo que implique patología tendinosa, o bien del manguito de los rotadores, ¿vale? O sea, la tendinitis del supraespinoso, la más frecuente, calcificante, o la tendinitis del tendón largo del bíceps, que no forma parte del manguito rotador, y la patología de la bolsa, se lleva la palma, las bursitis subacromiales. Pero hay pacientes que entran en consulta y les duele el hombro y no se debe a patología periarticular, ¿vale? Puede que tengan un patrón articular, hueso, ¿vale? ¿Y qué hueso, qué es lo que aquí ocurre? Por orden de frecuencia, pues que un individuo tenga una artrosis. ¿Y una artrosis de qué articulación? De la más grande también, de la glenohumeral, ¿vale? También existen capsulitis retráctiles, patología postraumática, necrosis avasculares, neoplasias primarias o incluso metastásicas. Y después tenemos otro grupo de causas extrínsecas. Causas extrínsecas son dolores de hombro, pero cuyo origen de la patología no está en el hombro. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Pues, por ejemplo, lo más frecuente, toda la radiculopatía de origen cervical, aquellos pacientes que tienen protusiones o hernias discales, sobre todo localizadas a nivel de C5, C6 o C7, que van a producir dolores irradiados, siguiendo distribuciones metaméricas lógicas, ¿vale? Dolores, por ejemplo, de vísceras abdominales. ¿Cuántos entran con un infarto agudo de miocardio y se están quejando, en vez de dolor de pecho, un dolor de brazo? O la disección de un aneurisma.
También aparecen, por ejemplo, en patologías reumatológicas como una polimialgia reumática, pero en este caso suele ser bilateral, o casos de fibromialgia, ¿vale? Entonces simplemente tener en cuenta que no siempre el dolor va a radicar en lo que es el hombro, ¿ok? ¿Qué hacemos cuando entra el paciente por la puerta y queremos hacer un diagnóstico porque nos dice que les duele el hombro? Pues lo primero, la historia clínica, ¿no? Como siempre. Tenemos que preguntar por el inicio de la enfermedad, si ha empezado de forma aguda o si ha empezado de forma insidiosa. ¿Cuáles son las características del dolor? ¿Dónde se ubica? Si el dolor se irradia, si el dolor despierta al paciente, si mejora con el reposo, si con el ejercicio empeora. Tenemos que preguntar por antecedentes de enfermedades articulares, por deportes que esté realizando, por actividades laborales que realice, por ejemplo, de forma repetitiva y, como no, pues por enfermedades crónicas reumatológicas, como hemos comentado hace un momento. Después de la anamnesis pasaremos a la exploración física, y la exploración física también siempre lleva un ritmo, ¿vale? Tenemos que realizar una inspección, una palpación y después la movilidad. La inspección, estando sentados, pero se puede, por favor, quitar la camiseta del paciente, es básico. Tenemos que mirar desde el cuello, así los hombros están bien alineados. Si nosotros encontramos alguna masa, alguna asimetría, algún relieve óseo, incluso lesiones en la piel. ¿Cuántas veces también se os presenta alguno con dolor torácico, dolor lumbar o dolor en el hombro? Le levantamos la camiseta y encontramos a nivel de la piel lesiones vesiculares que corresponden a un zóster. Y esto se escapa muchas veces por no levantarles la ropa, de verdad. La palpación, ya hemos dicho, de las líneas articulares, ¿vale? Palpar que no existan contracturas, se ven muy fácilmente porque los músculos crepitan con mucha frecuencia. Y después la movilidad. La movilidad puede ser de tres tipos: movilidad activa, movilidad pasiva o movimientos contra resistencia. La movilidad activa es la que realiza el propio paciente, ¿vale? Tú estás sentado en la silla y le dices que mueva el hombro. Ahora os explicaremos cómo y cómo se llama la maniobra. La maniobra pasiva es la que realiza el explorador y las contrarresistencias son explorador contra paciente. Y ya va enfocada a buscar la patología del músculo que creemos que está afectado. Vamos a ir viéndolas todas ellas. Vale, pues dentro de la movilidad activa, que es la que realiza el propio paciente, y nosotros no nos tenemos ni que levantar de la silla, ¿vale? Tenemos dos, la maniobra de arco doloroso y la maniobra de Apley. Como maniobra pasiva, es la que realiza el explorador al paciente, es la maniobra de Hopkins. Y después tenemos los movimientos contra resistencia: maniobra de Hove, maniobra de Pate, maniobra de Gerber, maniobra de Speed, maniobra de Jergason y maniobra de Jokum. Esto parece ahora una locura, pero es súper fácil, ¿vale? Y simplemente con tener claros los movimientos que hemos dicho antes, vais a ver cómo salís de aquí sabiéndose esto de memoria. Las primeras, activas. Yo estoy sentada en la silla y le pido al paciente que mueva el hombro realizando una abducción, ¿vale? El paciente separará el brazo y si apareciera un dolor entre los 60 y los 120 grados, estaríamos sospechando de una patología del manguito de los rotadores, sobre todo de la tendinitis del supraespinoso o de la bolsa subacromial. ¿Qué ocurre si el paciente no tiene dolor y empieza a aparecer a los 120 grados, en los últimos grados de movimiento? Que lo que sospecharíamos sería una lesión acromioclavicular, una lesión articular. Y si el señor me baila las sevillanas y no le duele nada, pues voy a pensar que el origen no está en el hombro, ¿vale? El arco doloroso, cuando se habla de arco doloroso medio, es porque el dolor aparece entre los 60 y los 120, ¿vale? Tendinopatías y bursitis. Y si es un arco doloroso superior, significa que el dolor aparece en los últimos grados de movimiento, a partir de los 120. Pensar en patología articular. ¿Está claro esto? De la misma forma, en vez de realizar el arco doloroso, se puede realizar la maniobra de Apley. Es una forma muy fácil y rápida de explorar la movilidad del hombro, ¿vale? Simplemente es pedirle al paciente, también sentados en la silla, que levanten el brazo y realicen un movimiento de abducción y de rotación externa, tocándose el hombro contralateral, o un movimiento de rotación interna
tocándose la escápula, ¿vale? Si los pacientes realizan esto sin ningún problema, busquemos el origen del dolor de hombro en otro sitio. Maniobra de Hopkins es la maniobra de movilidad pasiva, ¿vale? Aquí es el explorador el que realiza el movimiento. Le pedimos al paciente que coloque el brazo, el hombro y el codo en una flexión de 90 grados. Normalmente el explorador se suele poner en la parte de atrás, aunque en la imagen está situado en el lado, y con una mano tiene que fijar el hombro y con la otra realizar un movimiento, ¿vale?, de rotación interna a la vez que se baja el antebrazo. Si esta maniobra es positiva, aparece dolor. Esto después también lo veremos en unos vídeos. Esta yo es la que menos utilizo. Yo casi siempre utilizo arco doloroso o Apley y después me voy a los contrarresistencia, pero es importante que sepáis que esta existe. Vale, contrarresistencia. Yo de la misma manera, pero ahora no quiero que os paréis mirando la hoja, lo podéis hacer después, he hecho lo mismo, ¿vale? Las he fotocopiado por si queréis hacer aquí una foto y que se os quede en el móvil, que está también claro. ¿Habéis dicho que no la dejáis? Sí. Ahí está. Está grabada. ¿Vale? Sigo. Si en cuanto al manguito de los rotadores sospechamos de una lesión del supraespinoso, ¿en qué movimiento hemos dicho que estaba el supraespinoso implicado sobre todo? En la abducción, ¿vale? Entonces le pedimos al paciente que realice una abducción del brazo más o menos entre unos 30 y unos 90 grados, ¿vale? Con el brazo ligeramente pronado. El pulgar suele caer hacia abajo y yo me acuerdo que es Jove porque mi pulgar parece el palo de la J. Son tonterías, pero a mí me sirven, ¿vale? Entonces nosotros vamos a realizar un movimiento hacia abajo y pedimos al paciente que tire hacia arriba. Esta maniobra es positiva si aparece dolor, ¿vale? Si aparece dolor, lesión del supraespinoso. Jove, abductor, supraespinoso. Qué pesada soy. La lesión del infraespinoso. El infraespinoso hemos dicho que es un músculo, sobre todo rotador externo. Entonces, ¿qué vamos a pedirle al paciente? Que realice una rotación externa. ¿De qué manera? Como hemos comentado, flexionando el codo a 90 grados, apoyándolo en el tronco, nosotros haciendo una fuerza hacia adentro y pidiéndole a él que tire hacia afuera. Esta maniobra es positiva si aparece dolor, ¿vale? Entonces, rotación externa, pate, infraespinoso. Del redondo menor no hablo, porque casi no se implica en patología, como he dicho antes. Entonces pasamos al subescapular. El subescapular es un rotador interno. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Que se ponga de espaldas y que coloque la mano en rotación interna con el dorso de la mano apoyado en la región lumbar. Aquí le pedimos que intente separar mientras nosotros realizamos una fuerza hacia adentro. Es positivo si aparece dolor, ¿vale? Rotación externa, Gerber, subescapular. Y a partir de aquí ya dejamos el manguito de los rotadores, que solo son estos tres. Pasamos a la patología del tendón largo del bíceps. ¿Cómo exploramos o cómo sospechamos que el paciente tiene una patología a nivel de este tendón? Pues hay dos maniobras, la de Speed y la de Yergason. La de Speed consiste en pedirle al paciente que extienda el brazo y lo coloque en supinación. Realizamos una fuerza hacia abajo y le pedimos al paciente que tire hacia arriba. Es positivo si aparece dolor. Y la maniobra de Yergason. La de Yergason es como un pate, acordaros, del infraespinoso y rotador externo. La única diferencia es que en pate pedimos al paciente que realice una rotación externa. Y aquí lo que le pedimos al paciente es que realice una supinación contra resistencia. Si el tendón estuviera inestable, saldría de la corredera bicipital y produciría dolor, ¿vale? Estas son las dos que hay para explorar pues el tendón largo del bíceps. Speed, ¿vale? Y la de Yergason, como el pate, pero supinando. Y cuando sospechamos que existe alguna lesión de la bolsa subacromial o de la articulación acromioclavicular, se realiza la maniobra de Jochum. La maniobra de Jochum consiste en pedirle al paciente que lleve el brazo doloroso al hombro sano, con el codo pegado en el tronco. Hacemos una presión y le pedimos que se pare hacia afuera. ¿Es doloroso? Hay patología. Explora atrapamiento. Ya está, ¿vale? Está bastante claro, ¿no? Parecía lioso, pero creo que no lo es. Esta
diapositiva es un resumen un poquito de todo, ¿no? Manguito de los rotadores en general, aquí he puesto el Apley, la otra es el arco doloroso, del supraespinoso el Jove, es el papel que os he pasado, infraespinoso Pate, subescapular Gerber, para ver el tendón largo del bíceps, el Speed y el Jergason, y la maniobra de Jochum cuando se sospecha sobre todo patología de la bolsa subacromial. Bueno, nos centramos en la patología periarticular, aunque hay otros cuadros dolorosos que después veremos en algún caso clínico. Las más frecuentes: tendinitis del supraespinoso, tendinitis calcificante, tendinitis del bicipital con roturas del manguito y la bursitis subacromial. Y vamos a decir 4 cositas de cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando llega un paciente con dolor de hombro y sospechamos que tiene una tendinitis del supraespinoso, que ya hemos dicho que es la más frecuente? Pues que se va a quejar sobre todo de dolor en la cara lateral del hombro, ¿vale? Es un dolor que puede aparecer de forma progresiva o que puede aparecer de forma aguda después de realizar una sobrecarga. Suelen quejarse de dolor de noche y tienen o bien una limitación o bien una debilidad para el movimiento, dependiendo del grado de afectación del tendón. Si nosotros pasamos a explorarlo, ¿qué encontraríamos? En movilidad activa habría un arco medio doloroso, ¿vale? Y en movimiento contra resistencia tendríamos un Jove, el de la J y abducción, doloroso también, ¿vale? La tendinitis calcificante es una variante, diría yo, de la tendinitis del supraespinoso, porque es el tendón que más frecuentemente calcifica. Entonces aquí la imagen radiográfica nos ayuda mucho, ¿no? Por tanto va a ser un poco más de la que acabamos de ver anteriormente. Es un dolor que también suele despertar por la noche, muy intenso. Es curioso que la calcificación duele en la etapa de reabsorción, no cuando se está formando. El tratamiento inicial consistirá en darle al paciente antiinflamatorios y que se aplique frío local, y suele ser un proceso autolimitado, aunque autolimitado a veces de meses y meses de duración. Por tanto, sí que existen ocasiones en las que es necesaria la resección de la calcificación mediante una artroscopia. En cuanto a la patología del tendón largo del bíceps, ¿vale? Tenemos la tendinitis, que aquí en vez de tener un dolor en la cara externa del hombro, el paciente lógicamente se va a quejar de toda la cara lateral del brazo, ¿no? Va a ser un dolor que baja un poquito más. ¿Y qué maniobras fáciles tenemos para saber esto? Acordaros, ¿vale? La que estando con el brazo supinado tiráis para arriba, que es la de Speed, y la de Jergason, que era como el Pate, pero realizando la supinación. Si aquí en vez de una tendinitis apareciera una rotura, ¿vale? Porque es muy frecuente también que este tendón se pueda romper, sobre todo después de algún esfuerzo violento, aunque en pacientes más ancianos también aparece de forma espontánea, aparece un dolor de inmediato. La movilidad no es que quede muy afectada, pero sí que aparecen 2 signos bastante frecuentes. En la zona de rotura se puede ver una hiperemia o una equimosis, y después aparece la típica bola, que llamamos también el signo de Popeye, que eso seguro que lo habéis visto alguno de vosotros, ¿no? El tratamiento, aunque nos parezca algo muy llamativo, no suele ser quirúrgico, porque los pacientes responden bien, mantienen la movilidad, y sí que se puede operar, pero si la rotura es muy muy grande, o pacientes jóvenes que tienen una actividad deportiva pues bastante importante, y mejoran mucho con rehabilitación. Bursitis del hombro. Pues la bursitis del hombro es un dolor permanente, intenso, en todo el hombro, empeora con cualquier movimiento, sobre todo cuando pedimos al paciente que con movilidad activa levante por encima de la cabeza el brazo. La molestia mínima la tienen en posición antiálgica, que es cuando tienen el brazo apretadito en el cuerpo, y a veces sí que pueden aparecer también signos inflamatorios. Tocamos y vemos que la articulación está caliente, se puede ver una zona de hiperemia, y aquí las maniobras que serían positivas, ¿vale? Serían el arco medio doloroso y la maniobra de Jochum, ¿vale? La que hacíamos cruzando y pedíamos al paciente que se parara un poquito. En cuanto a exploraciones complementarias, aparte de toda esta exploración física que acabamos de realizar, pues está claro que la radiografía no es que sea demasiado específica para el manguito de los rotadores, pero se tiene que pedir, ¿vale? Es la primera prueba a realizar, es la más útil, desde luego, cuando sí que ha habido un traumatismo,
¿Y qué proyección tenemos que pedir? Porque, por ejemplo, un tórax todos sabemos, ¿no? AP y lateral, pero ¿qué hacemos con un hombro? ¿Hay cosas raras? Pues no. En primaria pedimos un anteroposterior, que puede ser en posición neutra, en rotación interna o en rotación externa. Prácticamente se va a ver lo mismo, ¿vale? Pero son estas tres. La ecografía, pues bueno, la ecografía es una imagen, o nos va a dar una imagen muy segura y fiable, es bastante rápida, entre comillas. Ahora en mi área están tardando casi 3 o 4 meses en realizarlas y la tenemos que pedir cuando sospechemos de roturas parciales y totales del manguito, saber que cuestan poco dinero y que no son agresivas para nada. Y en cuanto a la resonancia, que no es agresiva, que no es ionizante, que la podemos pedir a mujeres embarazadas, que la tenemos que solicitar cuando tenemos dudas con la ecografía, lógicamente, o si sospechamos de una rotura total del manguito. Si tenemos que realizar o tienen que realizar una cirugía, lógicamente se tiene que pedir una resonancia previa y normalmente la suele pedir el especialista, ¿vale? A través de atención primaria pues se puede pedir, pero es menos accesible. Esto es lo de las proyecciones que os he comentado anteriormente, ¿no? Para nosotros la más frecuente es la anteroposterior, viene en posición neutra, rotación interna o externa, pero que sepáis que la gente puede pedir otras. Si, por ejemplo, quieren ver el acromion por alguna cosa en concreto, se pide, por ejemplo, una proyección en I. Y si lo que se quiere ver mejor es la cavidad glenoidea, pues la proyección axial. Esto sería un ejemplo de la proyección axial. Cuando veáis una radiografía de esta guisa, ¿vale? Pues es porque están buscando patología a nivel del acromion, que lo encontramos aquí. Aquí arriba veríamos la apófisis coracoides y la cabeza humeral. Y esto pues es una de nuestras radiografías al uso, ¿no? Donde encontramos la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero, aquí veríamos la apófisis coracoides, el acromion, a diferencia de aquí que se ve en este lado, lo veríamos siempre a continuación de la escápula, ¿vale? Escápula y el huesecito del final, el acromion. ¿Algún caso clínico? ¿Lo tenéis todo claro hasta aquí? Será facilito, ¿no? Vale. Esta radiografía, pues no sé si alguien quiere decir algo. ¿Os llama algo la atención? ¿O qué es lo que veríamos? Aquí teníamos la clavícula, ¿vale? En la porción más distal tenemos el acromion. Por delante encontraríamos la coracoides, esto que es la cavidad glenoidea, el húmero. Aquí 3/4 de lo mismo, clavícula, acromion, coracoides. Pues bueno, esto es una radiografía absolutamente normal, ¿vale? Fijaros, esto es un paciente que jugando a fútbol sufre una caída y tiene un dolor con limitación del hombro. Y este es el aspecto que tiene en urgencias. No sé lo que vosotros haríais. Lo que nosotros hicimos fue enviarlo al hospital para que le hicieran una radiografía, porque veíamos algo raro, ¿no? Ahí se ve un bulto por lo menos. En urgencias le hacen la placa y se ve esto. ¿Alguien? ¿Luxación de qué? Acromio clavicular. Qué listos sois, che. Acromio clavicular, ¿vale? Claramente, ¿vale? Fijaros en la que hemos puesto al principio, que siempre la clavícula estaba el acromion pegadito. Aquí hay un gran espacio de separación, ¿vale? Y es muy característico, esto si quiere funcionar, lo del signo de la tecla. Si nosotros le damos aquí al señor, sube y baja, ¿vale? Bueno, seguimos. Varón de 56 años que tiene una agresión con una contusión directa en la región torácica y al llegar al centro de salud presenta un dolor en la región esternal irradiado al hombro izquierdo con una limitación funcional, sin alteraciones respiratorias ni vasculonerviosas. El señor es este. Har. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos al hospital, por ejemplo? Y se la apañen y trobem, porque hablo en valenciano, encontramos esto, perdonad. Bueno, esto es muy poco frecuente, pero hay veces que ocurre.
Es una luxación externo-clavicular y aparte hay que empaquetarlo rápidamente al hospital porque es peligroso. La clavícula suelta a ese nivel puede lesionar paquete vasculonervioso del mediastino, ¿vale? Y esto hay que mandarlo corriendo al hospital. Bueno, si os acordáis del señor y veis uno, no vais a fallar. Tenemos una mujer de 65 años, trabajadora empleada doméstica, que tiene un dolor de intensidad media, que aumenta con los movimientos, está 4 meses con el dolor, pero las 2 últimas semanas pesada y pesada, y vuelve al centro de salud y vuelve a la consulta y me sigue doliendo. Es que doctora, ya no puedo dormir por la noche, no nos cuenta ningún antecedente traumático, ¿vale? Y bueno, le hacemos un arco doloroso que resulta positivo. Y pues me levanto ese día, le hago un jove y sale positivo también, ¿vale? Le pido una radiografía porque es que ha venido tantas veces que por lo menos para que me den un poco de temps, ¿no? Para que me dé tiempo. Y no lo sé. Esta es la imagen de rayos. A ver si hay algo que os llama la atención. Qué contenta estoy. ¿Vale? Se ve muy bien la calcificación. Pues la radiografía siempre es la primera prueba que tenemos que pedir, ¿vale? Que dicen, es que no sirve para nada. Señores, sí que sirve para muchas cosas. Estos diagnósticos se hacen con mogollón de frecuencia, ¿vale? Y aparte quedamos súper bien. Esto es un poquito más de cerca, pero lo mismo, ¿no? Aquí se ve la gran calcificación del supraespinoso. Vale. Muy bien. Pues tenemos una señora jubilada de 70 años, que es trabajadora en un almacén de naranjas, muy típico en nuestra comunidad. Presenta dolor de hombro izquierdo, de más de 3 meses de evolución, con una rigidez, aparte es hipertensa, es diabética, tiene una hiperuricemia. Y le pedimos una radiografía y encontramos esto. Y no sé si hay algo que os llame la atención. Varias. Venga, a ver. Disparar. La cabeza lo vemos como un parcial, eso aparte. Bueno, vale, más cosas. Una necrosis avascular. Pensar en cosas facilitas. Necrosis avascular no puede ser. ¿Por qué? Porque en una necrosis vascular tiene que haber un hundimiento de la cabeza y aquí lo que tienes es una imagen de artrosis convencional en donde ves un pinzamiento de la Se ven los osteocitos, ¿vale? Claro. En la parte inferior, el pinzamiento, ¿vale? De la cavidad glenoidea, las condensaciones, que es esta imagen que habías dicho que se veía como más brillante, hay una condensación en los bordes y después aparece, igual el parcheado que querías decir eran las geodas subcondrales, que se ven como unos agujeros, ¿vale? Esa es una imagen típica de artrosis. De grado 4, ¿eh? Sí, sí. Es el máximo. Y de hecho, o sea, no es el mismo eso hombro. no se debe pasar, ¿eh? Mientras que la osteonecrosis, primero, normalmente o toma corticoides, o tiene un lupus, o ha sido sometida a infiltraciones, y ves un hundimiento de la cabeza por completo, ¿eh? Ten en cuenta que eso no es una articulación de carga, entonces cuando ves eso, tienes que pensar siempre en una artrosis muy avanzada, ¿eh? Típica de la diabetes. Lo que comentábamos en las primeras diapositivas, que no es un cuadro en sí, sino que englobaba un montón de diagnósticos, y es lo que he dicho desde un principio. Yo tengo una señora con una artrosis, pero que bueno, podría también asociar alguna patología de parte blanda, ¿no? Entonces, pues a veces es complicado. Bueno, un varón de 50 años que tiene hipertensión y obesidad y acude al centro de salud porque después de realizar un esfuerzo en el gimnasio, levantando unas pesas, ya lo sabéis antes de verlo, sufre un fuerte tirón en el brazo derecho a nivel de la corredera bicipital. Este sí que presenta impotencia funcional, ¿no? Esta es una de las imágenes. La segunda es mejor todavía. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Hay una rotura del bíceps braquial, ¿vale? 42 años, traído a urgencias porque ha convulsionado en la vía pública. Es epiléptico conocido, pero mal cumplimentador terapéutico. Y una vez superado el periodo poscrítico, refiere dolor y limitación funcional en ambos hombros. A la exploración tiene una limitación en la rotación externa,
con un dolor importante a la movilización, y el aspecto físico del señor es el siguiente. ¡Pachán! No sé si hay algo que os llame la atención. Alguna malformación por ahí hay, ¿no? Correcto. Esta es una imagen de libro, ¿no?, donde se nos va especificando todo de forma muy concreta. Aparece el hombro aplanado, ¿vale? Todo el hombro está más plano que el otro, donde aparece un acromion muy prominente, ¿vale? El brazo lo tenemos en abducción, es una posición antiálgica con el codo flexionado. Es el hombro en charretera, pregunta de examen. Esta es la imagen radiográfica que ya nos da el diagnóstico. Y aquí lo que podemos observar es una luxación del húmero dentro de la cavidad glenoidea, está totalmente fuera, lo veis, ¿no? Estas luxaciones son frecuentes también. Signo de la glena vacía y signo del húmero en bombilla. ¿Y qué hacemos a la hora de tratar todos estos pacientes que llegan con dolor de hombro? Pues bueno, lo primero es el reposo funcional, pero un reposo funcional solo en las fases iniciales, en las fases de dolor agudo. No hay que prolongarlo durante más de 3 o 4 días y es mejor realizarlo en una posición de ligera abducción y de rotación externa. ¿Por qué? Porque si inmovilizamos el hombro durante mucho tiempo puede aparecer, es detrás del todo, ha caído por detrás. Aparece un espasmo, una contractura, hay una pérdida funcional, hay una rigidez y podemos acabar con un hombro congelado. En cuanto a los analgésicos, pues los de primer escalón. Las guías nos dicen que utilicemos el paracetamol a dosis de 650 cada 6. Sé que todos utilizamos dosis diferentes, pero yo tengo que poner lo que me dicen las guías, ¿vale? Y después hablan de los AINES. No hay predilección por ninguno en concreto. En cuanto a la infiltración de corticoides, es el fármaco de segunda elección. Se utiliza con el objetivo de reducir el dolor y de restablecer el movimiento de forma precoz. La fisioterapia también se recomienda la práctica de ejercicios, pero siempre una vez superada la fase aguda. El objetivo, como siempre, va a ser restablecer la movilidad lo antes posible. Son sobre todo ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento. Hay una página en internet que es www.sermef.es, ¿vale?, donde hay una pauta básica de ejercicios muy sencillos que los pacientes pueden seguir en el domicilio. De la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, los TENS, la efectividad es desconocida según las guías, aunque la utilizan los rehabilitadores. La termoterapia, sí, tanto frío como calor, de forma superficial o de forma profunda con ultrasonidos. En cuanto a los AINES tópicos, nos dicen las guías que no sirven absolutamente para nada. Y la cirugía, pues bueno, hay que hacer una valoración quirúrgica si tenemos una rotura tendinosa total, que nos produce una impotencia funcional, ¿vale?, o ante algunos casos que no mejoren tras 6 meses de tratamiento conservador. ¿Cuándo tendremos que derivar a estos pacientes al especialista? Pues bueno, si después de 3 o 6 meses de clínica no hay mejoría y vemos que no podemos hacer nada, podemos derivarlo, en mi caso, al aparato locomotor, que es una especie de colador entre los traumatólogos y nosotros, a traumatología, a reumatología o incluso a rehabilitación, ¿vale? Y lo único es que estos especialistas nos piden que los remitamos de una forma adecuada. ¿Y qué es para ellos una forma adecuada? Habiendo solicitado una radiografía antero-posterior de hombro, no os comáis la cabeza, que especifiquemos el tiempo de evolución, que especifiquemos también si el paciente se encuentra en situación de IT y que especifiquemos, a su vez, en qué arcos de movimiento encontramos dolor. Si a estos arcos de movimiento ya les ponéis un apellido, entonces os hacen la ola. Y yo con esto doy por terminada mi sesión. Gracias. ¿Queréis repasar ahora el hombro o me dejáis hablar a mí? Lo importante no es saberse los nombres, contrariamente. Eso había mucho tiempo para hablar. Os pongo esto para recordaros que veniros de Valencia. Nosotros siempre ponemos los conflictos de interés porque es obligatorio en nuestra sociedad. Estoy hablando de la
de Reumatología, en donde yo he sido vicesecretario muchos años. No os voy a poder hacer todo esto, que es lo que hacemos habitualmente, y que incluye la radiología amplia y la exploración. Nos vamos a quedar más o menos aquí, y aquí os pondré por lo menos los patrones radiológicos, aunque voy a ir lógicamente rapidito, puesto que tenéis ahí el tema. Bien, la importancia la tenéis ahí clara, es decir, todos vais a tener en la consulta próxima una artrosis de rodilla o una patología de rodilla, puesto que la prevalencia es muy alta. Es bien difícil que tengáis un lupus, hay que conocer su etiología, o es bien difícil que tengáis una espondilitis anquilosante, pero conviene conocer la patología inflamatoria, que solo supone el 5% de la reumatología, y de ahí es la artritis gotosa y las microcristalinas las importantes. Estas son muy poco frecuentes, pero como son más graves y tienen un tratamiento biológico que ahora funciona muy bien y que vale 1.000 euros al mes, me río yo de lo que se prescribe en primaria cuando yo nunca he tenido problemas, porque siempre he prescrito lo que me ha dado la gana. Lógicamente, en base a que el coste está en la medicina hospitalaria, no en la primaria. Bien, dejando aparte estas disquisiciones, queda claro que vais a tener una artrosis el próximo día en la consulta y una patología de rodillas, si es un paciente joven, probablemente seguro. Vamos a ver la primera parte en una radiografía. Entonces, cuando yo solicito una radiografía, lo primero, tengo que solicitar la bilateral. Lo segundo, nada de AP, tiene que ser una PA, y además, porque eso ya lo dijo en sus criterios Kelvin y Lawrence en el año 57, y no ha variado desde entonces, cuando lo publicaron en Arthritis, y tenéis que hacer que el paciente esté así, con una ligerísima flexión, no hace falta que esté así, y de esa manera es como se ve mejor el espacio articular y se ve mejor todo. Bien, cuando la radiografía no está en VIP, como esta, puesto que si el paciente no tiene dismetría, ya os arreglo yo la pregunta, pues este paciente no está en VIP. Con ese detalle ya sé si está o no está en VIP simplemente. Tenéis que hacer una lectura sistemática, y esto es una incidencia dentro del taller. Entonces, para eso emplearéis el criterio ABCD o los que sean más religiosos. Nosotros no somos nacionalistas, aunque alguna vez se nos escape alguna cosa en valenciano, porque yo, que no he estudiado nunca nada el valenciano, nada más que por ser funcionario público, pues un día para aprobar un examen de conocimiento oral que me hizo un paciente que yo veía y que, bueno, y que ahora el pobre está malito, y que yo veía en mi casa por Asís. A los que hacemos medicina privada, hacemos medicina pública, tan pública como la vuestra, porque lo que vemos es funcionarios, fundamentalmente, y gente de esto, es decir, los privados cada día se ven menos, aunque yo sí los veo. Bien, bueno, pues los religiosos establecerán el Padre Nuestro de cada día para acordarse de que hay que ver el alineamiento, que en este caso debe ser un valgo de unos 6 grados, hay que mirar el hueso, y para eso hay que mirar cómo tienen las corticales. Si vemos las trabéculas bien, quiere decir que hay un poquito de osteopenia, porque si no prácticamente no se deben ver. Vamos a ver si están adecuadamente centrados la rótula o la patela, vamos a ver los espacios articulares, cómo se sitúan y qué lesiones hay en las partes blandas según esté la radiografía. De una manera o de la otra vemos la radiografía. De manera que si os pongo esta foto y os pregunto qué años tiene este paciente, evidentemente no vale que me digáis 25 aproximadamente. ¿Es un paciente joven o es un paciente mayor? Es un paciente mayor, por dos motivos: porque tiene estas cosas raras que veo por aquí, y porque además las corticales son muy débiles, y porque veo bien la trabeculación. Contra mejor veo la trabeculación, más trabéculas se han perdido, y por lo tanto más mayor es el paciente. Muy bien. Y entonces la patología de este paciente, que correspondería al grupo 3, a la patología microcristalina, es un paciente que tiene una condrocalcinosis, o sea, una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, y le tendría que pedir al mismo tiempo una radiografía de muñeca, porque la calcificación del ligamento triangular está muy presente, así como la sínfisis púbica, etcétera. Muy bien. Bueno, pues me paso a las partes blandas, y claro, para repasar las partes blandas me voy a ir a una radiografía
que está hecha mal también, porque no está hecha en una ligera flexión y en carga, y esto es una radiografía normal. ¿Pondríais algún tipo de patología a este paciente? Veo que no. Bueno, ¿he oído? Una patela alta. Muy bien. Este paciente tiene una patela alta y para eso os he puesto aquí la foto. De manera que estamos en un grupo claramente avanzado. ¿Se trata de un paciente mayor o se trata de un paciente joven? Se trata de un paciente joven porque las corticales, como ya he visto, las tiene muy grandes, las trabéculas ya las defino mucho peor, puesto que la densidad ósea es mucho mayor. Y si vamos más allá, ¿qué sexo tendría el paciente y por qué? El paciente, ya lo he dicho. Bueno, pues se trata de un paciente lógicamente masculino, puesto que la masa muscular, si la radiografía la pedís un poquito más blandita, podéis ver más cosas. Se pueden ver muchas cosas en la radiología y no hace falta. Lo que pasa es que para reconocer hay que conocer previamente. Entonces no vale esta radiografía de mala calidad, no la leo. No, hay que aprovechar todo lo que se tiene y pedir que se haga en buena calidad. Bueno, aquí vemos la sinovial de la articulación, que la vemos aquí en una foto del néter, y en la bolsa suprapatelar, que es muy importante porque es aquí donde infiltramos y donde extraemos líquido, bueno, uno de los sitios en donde infiltramos intraarticularmente. ¿Este paciente tiene líquido intraarticular? No, porque si tuviera líquido tendría una densidad agua, igual que el músculo, y aquí veo una densidad claramente grasa. ¿Lo tenéis claro eso? Pues ese detallito os puede ser muy útil. Lógicamente, si yo tengo una resonancia, pues lo veo mucho mejor, y estoy mirando con la resonancia, voy a aprovechar para ver los ligamentos cruzados, para ver la masa muscular, para ver la grasa de Hoffa, para ver los cartílagos articulares, tanto en la patela como en el fémur. En fin, lo voy a ver todo con mucho más detalle. Y ya os he dicho que en el departamento nuestro pues se puede ver las imágenes perfectamente. Bueno, aquí os ponía esto para, no tenéis por qué saberlo, pero esto es un... ¿qué sexo le ponemos a esta persona? ¿Le ponemos sexo masculino o femenino? ¿Varón o mujer? Eso ya no quiero disquisiciones aquí con el tema del machismo. Bueno, mirar, tiene mucha masa muscular y tiene muy poquita grasa. Esto es un hombre. Bien, todas estas cosas algún día os enfrentaréis en algún examen práctico, no a que os sepáis todos los nombres y toda la historia, sino que la insuficiencia muscular es motivo de mucha patología. Y entonces yo me paso el día a todas las gordas diciéndole que yo estoy gordito, pero duro. Y mientras uno está duro, y de paso les enseño la patita, que yo no voy al esto, y digo, ahí está el gastronemio y ahí está el sóleo. Cuando tengas eso, vienes y me hablas. Mientras, pues o haces gimnasia o te compras el TENS. Yo receto el TENS a todo el mundo porque da 30 euros por Google y va muy bien, para quitar todos los dolores. Bueno, pues en base a esto, cuando yo veo aquí una imagen de médula ósea hiperintensa, saber que estoy en una T1. Bien, eso ya es una cosita para nota, pero hay que recordar que la médula ósea y la grasa, cuando se ve hiperintensa en resonancia, estamos en una T1. En este caso, el paciente es hombre o mujer. Mirar que la masa muscular ha variado, que hay un aumento claro de masa grasa, y por lo tanto yo aquí le daría, en los hombres lógicamente pellizcamos poco el músculo, otra cosa es la cervecita y la barriguita, estamos hablando en el sistema periférico. Por tanto, aquí tenemos una paciente de sexo femenino. ¿Y qué patología veis aquí claramente? Puesto que hemos visto bien los cartílagos articulares, hemos visto los ligamentos cruzados, hemos visto bien el ligamento rotuliano y hemos visto el tendón subcuadricipital. Esto es un ligamento, puesto que une dos huesos. Bien, pues estamos frente a una fase inicial de una... Hombre, si yo digo que veo aquí mal porque veo poca cantidad de cartílago articular comparado a la que he visto aquí anteriormente, mirar aquí el cartílago articular,
y mirar aquí el cartílago articular. Estoy frente a una artrosis inicial, una condromalacia. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos en una T2 y aquí lo que veo hiperintenso es el agua. Esto me sirve para valorar la presencia de derrames articulares, que en este caso no hay, puesto que en este caso eso es los 2 centímetros que viene ahora en la rodilla de manera normal. Veo muy bien el cruzado posterior y veo que el músculo, lógicamente, pues tiene una densidad hiperintensa, al igual que el agua y los cartílagos articulares, que es lo que estoy viendo aquí en esta imagen. Bueno, pues, ¿qué vemos aquí? En concreto, esto que tenéis aquí rededito. ¿Es una imagen patológica o es una imagen normal? Es una imagen normal, que se llama la favela. La favela es un sesamoideo del gastronemio, del gemelo, y por lo tanto es un hueso normal. No obstante, podía haber imágenes patológicas, puesto que podía haber aquí pequeñas osteocondromatosis de un comienzo de una artrosis y una ligera calcificación que podría haber ahí de la cápsula articular. Bien, todo eso ya es discutible. La foto estaba hecha para ver la favela. Esta foto está hecha para ver que aquí hay una doble imagen, hay un contorno que corresponde a una radiografía mal hecha o que corresponde a lo mismo de antes, que he oído, a una condrocalcinosis y a una calcificación del cartílago articular. Muy bien, pues en base a eso y para aclarar el tema tuyo, que no se trata de una cosa personal, cuando tenemos un pinzamiento articular con una esclerosis subcondral, es decir, todo esto está lógicamente de una imagen muy denso, tenemos la presencia de osteocitos importantes y aquí es más difícil ver esos quistes o geoides subcondrales, estamos frente a una artrosis. Si yo tuviera una osteonecrosis, lógicamente tendría aquí un corte en la cortical y un corte en la cortical y tendría un hundimiento. Luego os he puesto uno en la rodilla para que veáis claramente la diferencia. Evidentemente la osteonecrosis a largo plazo hará una artrosis, eso ahí estamos de acuerdo. Muy bien, vamos ahora a ver los cruzados y entonces, bueno, os he traído ahí un modelo, que es el modelo que vais a ver ahora, que os lo podéis ir pasando porque está preparado con tornillos para que no se rompa. Lo que quiero aquí destacaros es que el ligamento cruzado anterior viene del cóndilo lateral femoral a la espina anterior y el cruzado posterior va al revés, del cóndilo medial o el cóndilo interno a la parte posterior, como lo podéis ver muy bien ahí en la foto y como lo vais a ver ahí en el vídeo. Aquí os he puesto la famosa pata de ganso con todas las bolsitas. Recordad que las imágenes del Netter son muy interesantes y que os van a definir luego la patología que tenéis que visualizar mucho más, lógicamente, con la ecografía en un futuro. El semitendinoso, el grácil y el sartorio son los que van a dar esa bursitis anserina que tiene una relativa frecuencia. Vamos a ver el primer vídeo. La articulación de la rodilla es una articulación de carga. Además de la cápsula articular, los medios de unión de la misma son los siguientes. El tendón del músculo cuádriceps que se dirige por delante de la rótula y se va a insertar en la tuberosidad de la tibia. En este último tramo se conoce como ligamento rotuliano. Por el lado lateral se encuentra el ligamento peroneo, que es un ligamento delgado que se dirige entre el peroné y el fémur y que no está adherida a la cápsula sinovial. El ligamento colateral medial, al contrario, es un ligamento ancho, grueso y que sí que está fuertemente adherido a la cápsula sinovial. Como elementos de sujeción también tenemos los ligamentos cruzados, que son los que mantienen a la tibia en su sitio cuando se realizan movimientos de flexión. Vean en esta imagen el ligamento cruzado anterior que se desplaza de delante hacia atrás y el ligamento cruzado posterior. En cuanto a los elementos de amortiguación y de adaptación de la articulación de la rodilla, existen los meniscos.
menisco medial, que tiene forma de C, y menisco lateral, que tiene forma de O. En la rodilla existen numerosas bolsas sinoviales, algunas de ellas superficiales por delante de la rótula, tanto superficiales como profundas por debajo de la misma, infrarrotulianas, a lo largo del ligamento peroneo o lateral, en la inserción de lo que se conoce como la pata de ganso, que son de los músculos artório, semitendinoso y grácil, en el lado medial, y en la parte posterior, en la inserción de los músculos gastrocnemios. Bien, lo vamos a ver todo ahora, ya habéis visto que somos muy repetitivos y lo vamos a ver pues lo mismo, muy rapidito, en diapos que lo tenéis ahí. Recordar que el menisco lateral o el menisco externo es un menisco en forma de O, más pequeñito y más cerrado, y el menisco medial o menisco interno tiene una forma de C. Recordar que el ligamento cruzado anterior sale del cóndilo lateral y que el posterior sale del cóndilo medial. Bien, eso es lo que vemos en una imagen de resonancia magnética o en una imagen de cadáver, como vemos aquí, y como veis en el cacharrito ese que va corriendo por ahí, y que lo veis perfectamente en las imágenes de Netter. Y recordar que el ligamento colateral tibial se une al menisco medial y está completamente pegado, no así el ligamento colateral peroneal, que está completamente suelto, y por lo tanto pues eso es importante a la hora de las patologías. Aquí veis en una imagen de cadáver el menisco lateral en forma de O y el medial en forma de C. Lo que hemos dicho del ligamento colateral tibial, que está unido a la cápsula articular y al menisco, y el peroneal, que está completamente suelto. De nuevo volvemos a poner una imagen del Netter para que lo tengáis claro, y esta es la zona de artrocentesis, es decir, cuando hacemos una artrocentesis tenemos que pinchar aquí, encima de la patela, nada de ir metiéndose por ahí y tal, en la cara superior de la patela, para que solo pellizquéis el vasto medial, que perforéis el vasto medial. Lo que se trata es de, con una manita, meter todo el ligamento ahí se aparece un huevo y hasta un tonto sabe pinchar. Y si no lo hacéis así, pues puede que haya líquido y no lo saquéis. Bien, entonces cuando tengáis claro que el líquido fluctúa, etcétera, pues en ese caso tenéis que hacerlo. Pero bueno, podéis derivar perfectamente, y si estáis viendo si ha habido una rotura, solo con el color del líquido es importante, porque si el líquido es hemorrágico, ese paciente tiene que ir al hospital, porque tiene algo roto, o tiene un tumor, etcétera, o tiene una sinovitis veinonodular pigmentaria, etcétera. Si el líquido sale pues amarillo clarito y es artrósico y tiene una densidad importante, pues estáis frente a una artrosis. Si el líquido sale blanco o lechoso, pues estáis frente a una gota, no hace falta ver cristales, pero todo eso después, y si el líquido es inflamatorio, pues tenéis que enviarlo al hospital, porque solo hay dos urgencias en reumatología. Una es la artritis aguda, porque puede ser infecciosa, y entonces eso es un marrón que se puede quedar muy mal el paciente, y otra pues es una crisis renal, por ejemplo de un lupus muy descompensado, que también tenéis que ingresarlo. Aparte de eso no hay nada urgente, pero claro, si tenéis un gotoso, pues va a venir así, con una pierna así, y bueno, podéis tener una discusión. Si tiene todos los antecedentes, etc., lo que toca es hacerle una punción y ver cristales de urato monosódico, eso es lo que toca. Pero bueno, lo que se suele hacer en la práctica es que si es un gotoso clásico, pues lo tratáis con eso y debe ceder con colchicina y antiinflamatorios. En 2 días debe empezar a ceder la problemática. Bien, pues visto desde varias tomas, lo vemos por aquí, y recordar que todo esto está lleno de bolsitas, y muchas veces una infiltración en una bolsita de esas suele tener un problema. Como yo digo, pues que infiltre a otro, porque si mañana tienes un problema, pues el problema que se lo lleve otro, porque el paciente no te lo va a agradecer. Ahora, si te arriesgas y cobras y tal y cual, pues es diferente, tienes que asumir un riesgo, pero si no, pues contra menos riesgos, mejor. Una cosa es saber hacer la técnica, pero otra cosa es que si acabas en el juzgado, voy a decir, a ver, formación, ¿qué tiene usted para estar infiltrando ahí a todo meter?
pues bueno, muchas veces no vale la pena, por hacer un favor tenéis un verdadero problema. Ya hemos visto que se ven los ligamentos cruzados, como hemos visto ahí, el cruzado posterior y el cruzado anterior. Bien, y bueno, una de las cuestiones que tenemos que ver y que vamos a ver luego con la maniobra de Böhler, a mí los nombres me da igual, es decir, que sepáis hacer bien valorar bien una inestabilidad por una rotura del ligamento, pues es muy importante. Es decir, si viene un paciente con dolor, edema, lógicamente que se acaba de caer y viene con una rodilla hinchada, pues bueno, pues lo lógico es derivarlo al hospital, pero si queréis allí hacer más cosas, o si es un amigo y queréis hacerle una artrocentesis, pues ¿de qué color saldría el líquido sinovial? Pues, hemorrágico, lógicamente, y por lo tanto acaba también en el hospital. Es decir, que depende de lo que os queráis complicar la vida, pues lo mandáis sí o sí, con un, como Puigdemont, sí o sí, pero con un mal o un buen diagnóstico, simplemente es eso. Por lo tanto, repasar la anatomía muchas veces es muy interesante para representar la clínica. Y vamos a ver la exploración, que es de lo que se trataba. Para explorar la rodilla, al igual que hemos hecho en otras articulaciones, exploramos la pierna sana y la pierna enferma. Primeramente, observaremos la existencia o no de atrofias, en este caso atrofias del músculo cuádriceps, la existencia de lesiones cutáneas como psoriasis o nódulos o tofos. Primeramente tomaremos la temperatura. La rodilla es una articulación fría. Observaremos cómo la rótula, en este caso, está frío y lo comparamos con partes blandas como el muslo, que está caliente, en una y en la otra rodilla. Seguidamente, realizaremos movimientos o depresión de la rótula sobre la articulación, aplicando fuerza. Este movimiento no tiene que ser doloroso. Si es doloroso o provoca crepitación, es indicativo de que el paciente presenta una artrosis o un reblandecimiento del cartílago de la rótula, que es indicativo de una condromalacia rotuliana. Debemos de palpar los bordes medial y los bordes laterales de la rótula para observar o no dolor en el mismo. Una vez hecho esto se conoce como el signo del cepillo, cepillo positivo si duele cuando nosotros apretamos. Vamos a realizar ahora una ligerita flexión y con esta ligerita flexión vamos a comprobar la existencia de dolor en los ligamentos colaterales, en este caso ligamento colateral medial. Sujetamos la pierna y realizamos en el tobillo una presión hacia fuera. En este caso no es dolorosa, y lo mismo en el lado contralateral. Tiene un ligero movimiento, pero en ninguno de los dos casos debe de ser dolorosa. Con eso lo que estamos buscando es la existencia de bostezo o de dolor en los ligamentos colaterales de la rodilla. Seguimos flexionando la rodilla y empezamos a palpar inicialmente el tendón rotuliano. Tendón rotuliano que duele en caso de tendinitis y la existencia o no de tumefacciones que pueden ser en la bolsa prerrotuliana o infrarrotuliana. Palpamos la bolsa anserina, que es dolorosa en caso de bursitis, la presencia o no de tumoración, por ejemplo en el caso de existencia de un síndrome de Osgood-Schlatter, y seguidamente la exploración de la interlínea articular. Comenzaremos con la exploración de la interlínea interna, intentando provocar dolor en la misma, que sería bastante indicativo de existencia de una meniscopatía, fundamentalmente si aparece el dolor en la parte anterior de la misma, y posteriormente de la interlínea externa. Continuaremos explorando si no hay dolor con flexión total de la rodilla, que debe de tocar el muslo. Para comprobar la estabilidad e integridad de los ligamentos cruzados, indicaremos al paciente que flexione ligeramente la rodilla, fijaremos con nuestra mano la parte inferior y realizaremos movimientos bruscos hacia adelante, intentando ver si se desplaza la línea articular, buscando lo que se conoce como el cajón anterior. Lo mismo hacia atrás, intentando observar si se desplaza, buscando la aparición o no del cajón posterior. Si se mueve, indicaría la existencia de lesión de los ligamentos cruzados.
Si sospechamos la existencia de derrame articular, observaremos una tumefacción en la parte superior de la rótula, presionaremos la misma y intentaremos desplazar hacia abajo la rótula. Si es que existe derrame articular, aparecerá lo que se conoce como el signo del peloteo. Con el paciente boca abajo, observaremos la rodilla por atrás y apreciaremos la existencia o no, por ejemplo, de tumefacciones como el quiste de Becker. Además, realizaremos una serie de maniobras para comprobar la existencia de roturas o no meniscales. Indicaremos al paciente que flexione la rodilla y realizaremos movimientos de rotación interna y externa, presionando. Si existe dolor, es bastante indicativo de la existencia de desgarros meniscales. Con la prueba contraria, hacemos presión hacia abajo del muslo y desplazamos hacia arriba la pierna, realizando los mismos movimientos. Este movimiento indicaría la desaparición del dolor y, por lo tanto, que se alivia. Por lo tanto, es bastante sugestivo todo ello de la aparición o la presencia de patología meniscal. Ortodoxa. Si queréis hacer una cosa rápida para tener una idea, cuando el paciente se agacha por completo, no sé cómo se llama ahora el aponarse en castellano, las cuclillas, bueno, me lo sé en valenciano y no en castellano, sin haber estudiado. Bien, pues cuando el paciente se agacha por completo y cuando hacéis que sobre una pierna haga una torsión, sabéis que la torsión es de 10 grados, pero vamos, que haga la torsión máxima sobre una pierna y sobre la otra pierna, entonces si no tiene nada ahí, en teoría no tiene nada, con lo cual eso es una manera de ir ayudando ya en la exploración, pero claro, eso no os permite valorar lógicamente todo como habéis visto, por lo tanto hay que hacer lo que toca, pero bueno, eso son dos cositas muy sencillitas para ir haciendo. Bueno, pues vamos a hacer un repaso sistemático y rapidito para que vayamos viendo el genuvaro, cómo se presenta el paciente, recordarlo, el genuvalgo, que es muy importante y que va a producir una atrofia de cuádriceps, como veis aquí, y que hay que medir a 10 y a 15 centímetros por encima de la rótula con 1 metro. Hay que tener 1 metro siempre en la consulta, que eso es fundamental. Por otra parte, es necesario que veáis cómo anda el paciente, porque claro, si el paciente entra en la consulta así, ¿qué es lo que tiene? Sin verlo, solo que el paciente entra así y tiene una artrosis de cadera. Bien, pero quirúrgica, esa ya es quirúrgica directamente, entonces no hace falta mirar mucho más. Bueno, y si el paciente entra así, pues lo que tiene es un genuflexo y por lo tanto tiene una gonartrosis de grado 4, como la que habéis visto antes, femoropateral, independientemente que sea tricompartimental, de los 3 compartimentos. Si tiene una hiperlaxitud articular, pues tendrá un genu recurvatum y todo esto, pues claro, directamente da la imagen. Si lo que vemos es una bursitis perroturana izquierda, que esto se veía antes en las monjitas, y cuando se fregaba, en fin, se fregaba arrodillado y tal, en otros tiempos, solo los que sean más mayores, o a través de las películas conoceréis eso, o la presencia de una bursitis naserina, en fin, tenéis que recordar todas las bolsitas que hemos visto y que hay que ir explorando una a alguna y que algunas veces es muy evidente. Entonces ahí evidentemente ahí el paracetamol no va a hacer nada por mucho que esté en la guía, y es antiinflamatorio directamente pinchar corticoide, que es lo que toca. Bien, cuando tenéis un derrame articular bilateral, esto lo pincha hasta un tonto, si tenéis ganas de pinchar. Entonces recordar, se baja, bueno, evidentemente todo con mucha asepsia, con guantes y como toca, entonces se baja el líquido articular, se pone ahí la manita y ¡zas! Y pinchas ahí, automáticamente llenas por lo menos 30 o 40 centímetros cuando está así, como mínimo, entonces esto es muy sencillo. Y si no quieres complicarte la vida, pues directamente derivas y que lo pinchen, porque claro, ese líquido hay que estudiarlo, hay que ver cristales, etcétera, y eso es muy frecuente. Recordar que medir los perímetros de los articulares es muy importante y tocar, porque una articulación tiene que estar siempre más fría que la musculatura de arriba, eso es fundamental. Si la articulación está caliente es porque tiene patología, sea venosa o sea propiamente de la articulación en el caso de una mujer. Para valorar las atrofias, a 10 y a 15 centímetros de la rótula
de la parte superior de la rótula, tenéis que hacer una medición y eso os permite medir la masa muscular del cuádriceps. La bursitis perorotuliana pues se identifica también muy rápidamente y podéis verla en esa imagen de T2 en donde lo que brilla mucho es el agua y se identifica perfectamente, y también podéis identificarlo por ecografía, que yo creo que a largo plazo, en fin, depende del tiempo y depende del número de pacientes que quiten, pues será interesante tener un ecógrafo en los centros grandes, allá donde haya 15 médicos o una cosa así, no, en fin, en donde se vea población. Los Gudeslatter, pues lo veis, es la epifisitis tibial anterior, lo veis muy frecuentemente, ahora que todos quieren ser como Messi, todos los nenes y tal, que quieren, bueno, pues en algunos de ellos, pues hay que decir, mira, la pelotita, ahora te dedicas a estudiar un poquito y a darle a la tablet, ahora esto cada vez se ve menos, ahora con las tablets y eso están todos como locos y hay que decir, che, vete, coge el balón y vete a jugar al fútbol, y que te dé el sol y tal, porque tienes que tener una masa de calcio y menos hamburguesa y más leche, que es lo que toca, hay que decir a la madre, pero en fin, luego te viene alguna de estas que dice que la leche de vaca, que eso es muy malo y tal, y digo, mire, no perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo, que no voy a discutir con alguien hasta que no tal. Los tofos se ven en todos los sitios y entonces parece como una ulcerita con esa manchita blanca que sale por ahí y tal. Bueno, pues en la rodilla también se puede ver perfectamente y también hay cristales de urato monofosfórico. La atrofia muscular, pues hay que medirla y hay que lógicamente valorarla, porque eso es muy importante. Las luxaciones articulares y toda la patología por insuficiencia muscular es muy frecuente y ahí es muy importante explorar bien los colaterales, porque eso se ve muy bien. Luego cogeremos alguna chiquita que se preste con pantalones, lógicamente, y que sea un poquito más laxa y lo veréis perfectamente. Si tenéis una placa de psoriasis y el paciente tiene una rodilla inflamada al lado de la rodilla, ojo, porque eso será una artritis psoriásica que ahora se trata muy bien, en fin, con metotrexate en una primera fase y después con tratamiento biológico si hace falta. Entonces eso hay que verlo para derivarlo, fundamentalmente. Bien, y ya pasamos a detallar la exploración que hemos visto, es decir, lo primero la palpación, precisamente porque la rodilla tiene que estar mucho más fría, salvo que haya muchas varices. Recordar que el peloteo rotuliano demuestra que hay líquido dentro de la articulación y por ese motivo había que la bolsa subcuadricipital hay que ponerla ahí y entonces se aprieta y en vez de tocar hueso sobre hueso hace el peloteo. Y si hacemos el signo de cepillo, es decir, si machacamos la rótula sobre los cóndilos femorales, pues lógicamente cuando haya una condromalacia, o sea una artrosis femoropatelar como las que os he puesto antes, pues lo vais a demostrar de esa manera, de manera que cuando hay dolor con un cepillo positivo es una condromalacia, una artrosis femoropatelar, que es exactamente lo mismo. Acordar de explorar bien la interlínea articular, de visualizar, tocar dónde se acaba el fémur y dónde empieza la tibia, allí en medio está el menisco. Cuando el dolor es global, estamos frente a una artropatía global, y cuando el dolor es en un puntito, entonces estamos frente a un menisco, el interno o el externo, depende del que sea. No debe haber una hiperextensión en la rodilla, el movimiento de la rodilla máximo es de 180 grados. Otra cosa que tenéis que tener es un goniómetro, que eso lo regala la industria y es sencillito, y a la hora de poner esto, pues bueno, se puede poner a ojo, pero se puede hacer pues más o menos, por lo menos tenerlo allí, para que luego cuando digan, pues aunque lo pongas a ojo, por lo menos tener el goniómetro a mano, que eso siempre es interesante. Bueno, cuando hay una hiperlaxitud articular, siempre, lógicamente, vamos a tener una hiperextensión superior a lo que toca. Bien, el test de Böhler, que es lo que da igual, es la maniobra de barización o valgización forzada, que es la que hemos visto en el vídeo, que es lo que vamos luego a ver, es lo que nos permite ver o bien una inestabilidad por una rotura o bien una laxitud articular, que es una insuficiencia muscular importante, que es la que hace que a base de gimnasia pues vaya bien al paciente, de manera que la valgización forzada o la varización forzada pues se llama el test de Böhler, pero lo llamáis como os dé la gana, lo importante es que sepáis hacerlo. Y el cajón anterior, pues es el cajón anterior toda la vida, entonces los traumas pues siempre ponen el Lastman, pues el Lastman es el cajón, y punto pelota.
y si queréis poner el Lastman, pues lo ponéis, y si no, lo que vale es que lo hagáis. Y entonces recordar que siempre hay que ayudarse de la fuerza y del peso de uno a la hora de explorar en individuos que tienen una masa muscular potente, es decir, en adultos jóvenes, etcétera, pues a veces hay que ayudarse del peso del cuerpo, y luego pues hemos de palpar perfectamente el ligamento rotuliano. Ahí detrás está la grasa de Hoffa, y todo esto pues va a dar dolorcitos, y cuando tenemos una espina, una tuberosidad tibial muy prominente, pues lógicamente porque el paciente pues ha corrido mucho, ha sido futbolista, etcétera, pues en su juventud tuvo unos Guderlatter que se trata simplemente haciendo reposo exclusivamente. Cuando el dolor es selectivo, en un menisco concreto, pues ahí habrá una meniscopatía. Ojo con las meniscopatías que aparecen en la resonancia magnética, porque todos tienen meniscopatía a partir de los 50 años. Es una meniscopatía degenerativa, no quirúrgica, nunca. Cuando da el coñazo y cuando hay inflamaciones, normalmente allí hay cristales. Y entonces, pues la limpieza articular que se hace con la artroscopia funciona, pero el resto no sirve para nada. Es decir, que eso lógicamente se hace a nivel privado, es decir, a nivel de las compañías, de las mutuas y tal, pues nada, cuando los traumatólogos les han hecho de todo, porque es lo que les gusta y es lo que toca, entonces dicen, no, y ahora esto ya es dolor al reumatólogo, y yo ya lo mío está todo impecable, mire, los tornillos están todos estupendos, pero ahora que se lo arregle el reumatólogo, y si no, pues a la unidad del dolor. Bien, pues cuando nos hacemos resonancias magnéticas, pues para decir que tenemos algo o tal, pues automáticamente la patología degenerativa pues produce pequeñas roturas que no tienen más trascendencia. Bien, las bolsas hay que palparlas todas porque suele ser motivo de dolor, y el quiste de Baker es una patología muy frecuente que podemos verlo en el plano posterior, lógicamente, pues un quiste popliteo se ve mucho mejor, se puede evacuar, pero cuando son muy grandes lo mejor lógicamente es quitarlos, entonces hay que operarlos, y la base siempre está en una artrosis. Cuando hay una artrosis y cuando los cartílagos no están bien, aumenta la producción de líquido y hay una sinovitis reactiva. La artrosis es una patología inflamatoria a bajo ritmo, y por eso a veces necesitamos los antiinflamatorios, no es por otro motivo. Lógicamente pues hay que tener mucho cuidado con la hipertensión, con el riñón, etcétera, como todos sabéis, pero que a veces se tienen que gastar puntualmente, no vale esto ya de por vida, pero puntualmente se tiene que gastar, y emplear mucho la rehabilitación, es decir, hacer un cuádriceps muy fuerte siempre es muy bueno, siempre es muy interesante. Bueno, pues otra imagen en resonancia en una T2 para que veáis lo bien que se ve lógicamente los quistes de Baker, y ojo cuando pincháis porque el paquete vasculonervioso está por aquí al lado, de manera que pinche otro, que siempre es lo mejor, porque una cosa es saber hacerlo y otra tener que hacerlo. El señor Apple era muy, en fin, muy activo, lógicamente, y esta pues es la maniobra que él diseñó, que habéis visto en el vídeo, para valorar la patología meniscal, o McMurray, que es cuando lo hacemos en decúbito prono, sin necesidad de doblar al paciente, que la vais a ver en esta otra posición, esta es la misma, para ver la meniscopatía, que cuando hacéis un tironcito hacia arriba cede. Recordar que esa flexión que hacía ese individuo y que solamente ocurre en gente joven y en mujeres, la flexión ya no puede pasar, es decir, si yo estoy ahí estoy a 90 grados, 90 de cadera y 90 de rodilla, cuando yo flexiono así, puedo forzar hasta 145, pero si tengo una buena masa muscular, unos buenos isquiotibiales y unos buenos gastronemios o gemelos, no pasaré de 145. Las rotaciones son de 100 grados, de 10 grados, recordad que eso lo podéis hacer de manera rápida, sí, pero eso es lo que hacéis con el McMurray y con el Apple. El cajón anterior se llama Lastman, el anterior es el clásico y el posterior el Lastman posterior. Con que os acordéis del cajón es más que suficiente, que eso sí que conviene hacerlo. El test de Böhler es la maniobra de barización y valguización forzada, que eso sí que conviene que lo hagáis, y si no queréis darle la vuelta al paciente porque tenéis poco tiempo, pues el McMurray lo hacéis de esta manera, y de esa manera veis la rotación externa y la rotación interna
para ver lo contrario. Cuando hacéis la rotación externa, lo que estáis valorando es el menisco interno, y cuando tenéis dolor en la rotación interna, lo que valoráis es el menisco externo. Y la maniobra de Apeley, que es la que ya hemos visto, que tenemos ahí. Solo os voy a poner 2 diapos. Recordar que para valorar un paciente con artrosis, la radiología es fundamental, que hay que hacerla bilateral y que hay que hacer una lectura sistemática, y que hay 5 patrones que tenéis que valorar. El patrón degenerativo, el metabólico, hemos visto, pues os voy a poner solo el patrón inflamatorio e infeccioso, solo 2 fotos, y pasamos a la exploración. Bueno, esto es el patrón degenerativo, que ya lo hemos visto claro, y recordar que aquí hay los criterios de Kellgren y Lawrence, que son del año 57, en el Adult Rheumatic Disease, y que se establecen 4 grados. El grado 1 es cuando ya se ve un pequeño osteofito, el grado 2 cuando el osteofito se ve muy claro, cuando hay una disminución del espacio articular es el grado 3, y el 4 es cuando el espacio articular está muy disminuido, cuando hay una esclerosis subcondral y cuando haya los quistes óseos subcondrales. Eso, visto estas fotos las hemos visto, y visto así de manera global lo tendríamos aquí. Este sería el normal en la posición que yo os he dicho, teniendo una póstero anterior, con una ligerita flexión. El grado 1 apenas se ve el osteofito, en el grado 2 se ve mejor el osteofito, el pinzamiento articular en el grado 3 con una esclerosis subcondral, y aquí ya cuando hay un desastre completo. Es el grado 4, que es quirúrgico. Y en el patrón, aquí me quería parar, que esto no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto. Entonces aquí hay imágenes claramente erosivas, hay una pérdida de todo el cartílago articular, de todos los compartimentos, y por lo tanto aquí estamos frente a una artritis, que en este caso es una reumatoide porque tiene las 2 rodillas lógicamente afectadas. Mirar que las corticales están muy debilitadas, y aunque no se deba dar corticoides, pues todos acaban dando corticoides a largo plazo en pequeña cantidad, 5 hasta 7 miligramos, y por lo tanto pues todas tienen esta imagen que es característica, y que hay que acordarse de pedir, de mirar las manos y los pies, porque ahí se ven las erosiones articulares y la pérdida de cartílago muy bien. Y aquí tenemos, ves, una osteonecrosis, y entonces en esta osteonecrosis se ve que pierdes la cortical y que hay un hundimiento, y por eso evidentemente la osteonecrosis después hace una artrosis y tiene pues una esclerosis subcondral y una imagen pues característica con el pinzamiento articular, pero no tiene nada que ver, puesto que no sigues el esto femoral, que es lo que veíamos en la otra foto. Es decir, que cuando se ve muy bien en la artrosis, se tiene que ver muy bien el hueso, y entonces cuando se pierde la cortical es porque tenemos ahí un problema que no tiene nada que ver, que es ese otro problema que vemos aquí. Bien, y nada, y luego una imagen de estas muy raras, que es la última, que son los patrones infecciosos, que es todas estas imágenes que veis aquí, y que podrían, cuando se ve una V y ves estas imágenes, hay que pensar muchas veces en una enfermedad de Paget, que eso lo verás por las fosfatasas alcalinas muy elevadas, etcétera. Bueno, y entonces aquí me paro y hacemos unos minutos de exploración para que os quede claro el tema. Vale, pues yo necesito una chica para mirar la rodilla, o primero Rosa, si queréis que os cuente otra vez el... ¿Tenéis alguna duda? Yo creo que estaba bastante claro en cuanto a la operación del hombro. ¿Tú misma? No sé si... No, sin subir el pantalón, porque no, como esos pantalones son finitos, se ve perfectamente la rótula, se ve tal. Primero te pones de pie, no hace falta que te hagamos andar, porque eso se ve claro, pero vamos, al ponerte de pie se ve eso, que estás perfectamente, que no hay ni un geno varo ni un geno vago, eso lo ves cuando entra el paciente a la consulta. Te pones, te tumbas, espera, que te voy a limpiar ahí esto que he puesto yo el zapato está limpio, pero en fin, el tacón y el suelo. Vale. ¿Tener flexión discreta? Se deberían. No lo puedo pedir en carga, claro, entonces... No, pues tú pides en carga póstero anterior. Es que con la flexión... Me dejan
Yo lo tengo en el programa metido y es carga. Entonces por eso pregunto, Pues- ¿las hacen así? ¿Todas? Pregunta al radiólogo, las deben hacer así, porque así es como dijo en su día Kjellgren y Lawrence al hacer su clasificación. Yo creo que no, que las hacen vulgar. Pero, que si no hacen las otras que son menos valorables. Claro, pero es que de pie, pues tienes que valorarlas con mucho más detalle. Por ejemplo, cuando haces un ensayo clínico... Lo digo por curiosidad. No, pues cuando haces, yo ahora he acabado un ensayo clínico de artrosis de rodilla, un fase 2 con un nuevo fármaco, y automáticamente la obligación tal, y cuando la foto no está bien, se tiene que repetir. Y se tiene que hacer con una ligera flexión, que quiere decir que apoyas prácticamente, o sea, la placa está ahí, el chasis está ahí y apoyas ahí. Tienes que hacer una ligera flexión y de esa manera el cartílago articular se ve perfecto. Precisamente para valorar, porque si el protocolo dice que tienes que estar en un grado 2-3, el grado 4 no dejan nunca meterlo, porque son quirúrgicos, entonces claro, pues los pequeños pincelamientos articulares se tienen que valorar todos de la misma manera, o sea que ese es el máximo rendimiento, lo obtienes así. Bueno, pues vamos a ver primero el hombro, ya que te has prestado. Entonces, en el hombro, lógicamente, si haces, esto lo tienes que hacer tú, porque es, bien, si haces una antepulsión o una flexión anterior, pues es perfecta a 180 grados, la extensión también es perfecta. Después, si la rotación externa la podéis hacer de dos maneras, o bien como os ha dicho Rosa, así, o bien para hacer las maniobras de resistencia, a mí me gusta, no me gusta liaros, me gusta más hacerla así, porque así hacéis 90 grados y 90 grados, ¿vale? Recordar que cuando hacéis un movimiento en donde el paciente presenta dolor, esto casi lo tenías que explicar tú, Rosa. Yo voy a explicarlo si quieres. De 60 a 120 grados estaríamos frente a una tendinitis del supraespinoso. Entonces, independientemente de todos los nombres, lo que basta es que le digáis al paciente, que es lo que hago yo a nivel práctico, empuja hacia mí. Y entonces, si tú empujas hacia mí y tienes dolor, ahí como es el supraespinoso, porque estás a unos 45 grados el que está actuando, pues es positivo la maniobra del supraespinoso. Si después la rotación interna, pues tenéis que llegar más o menos, como veis a ella, al nivel de la paletilla, como veis que llega perfectamente, y cuando empezáis a hacer maniobras contra resistencia, pues tenéis que saber para lo que sirve cada cosa. En rotación interna ahí no hay cuestión, pero bueno, yo no me sé los nombres, es decir... Rotación interna simplemente era tirar al paciente, sí, no, por eso poquito, y era del subescapular, sí. ¿vale? Acordaros, eso hazlo tú. hace un poquito de fuerza hacia afuera, ¿vale? Eso, Si ahí ya duele, ya está. Como rotador externo era flexionar el codo y aquí pedirte que tires haciendo una rotación externa, ¿vale? Eso, el infraespinoso. Y el supraespinoso, ¿vale? Que era el abductor con el brazo un poquito en abducción y un poco jove. en pronación, el jove con la J, pedirte que tires hacia arriba, ¿vale? Si aparece dolor en esta parte, supraespinoso lesionado, ¿vale? Esos son los tres del manguito rotador. El abductor, el rotador interno y el rotador externo. Ya está. Y después, cuando sospechamos de la patología del tendón largo del bíceps, pedimos que el paciente supine y aquí ya movimiento hacia arriba. Y después los dos de maniobra activa, que es lo que hemos dicho. El arco doloroso es la más frecuente, o pedir que el paciente toque la parte del hombro y la parte de la escápula. No hay más, es muy sencillo. Pues nada, ¿vale? nos vamos, ahora vamos a mirar la rodilla, que dicen que nos tenemos que alargar. Ponemos la rodilla, miramos la rodilla. Cuando veis la rodilla... Digo, bueno, no lo he dicho así. Bueno, pero... Vamos a ver, para la rodilla, si me pongo yo ahí, no sabré explorarla, pero bueno, da igual, porque hay que mirar por ahí. Te tumbas así un poquito, porque tienes que estar relajadita. Vale, entonces cuando miramos la rodilla, lo primero tenéis que mirar el calor articular, que eso está claro, la articulación tiene que estar más fría que el esto. La patela normalmente está suelta y eso es lo que os permite, sobre todo en mujeres, que lógicamente los ligamentos son más potentes, establecer o valorar cómo está el cartílago articular y si duele o no duele. Cuando hacéis que haga una presión hacia abajo, haz una presión hacia abajo de todo el esto, si la musculatura es competente y movéis la rótula, la moveréis entera. Quiere decir que esta chica está fuerte. Vale, eso no lo habéis visto ahí, pero conviene hacerlo. Simplemente fuerza hacia abajo,
de esta manera ahora ya estaríamos haciendo un peloteo y no hace falta que lo hagamos porque ella ya está haciendo una presión sobre el cartílago articular femoral y yo ahora muevo desde la patela y la muevo enterita. Luego quiere decir que, pues que está fuertecita como se puede ver. Bien, entonces si hacemos una ligera flexión, entonces cuando yo hago las maniobras de varización y de valgización, estoy haciendo esto, simplemente. Bien, después para ver a 90 grados la rodilla y 45 la cadera, entonces si es una chica o si es un chico que tiene mucha fuerza, si hago así, estoy haciendo el cajón anterior. Si el ligamento cruzado no fuera competente, esto se vendría para adelante, y en el cajón posterior, pues esto se iría hacia atrás. Y si hago así y así, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la cadera. No hay que olvidarse de mirar la cadera, lógicamente, es decir, de ver si hay una buena abducción y aducción, y si puedo hacer pues el 4 o la maniobra de Favere o como queráis hacerlo, porque de esa manera al mismo tiempo ya tengo explorada la cadera, que a nivel práctico y para no perder mucho tiempo, lo que puedo hacerle al paciente es que haga 1 metro o 1,5 metros. Si tiene eso, no, lógicamente, qué peligro, no, pero los jóvenes estos que son unos pelmas, pues le haces que haga eso y ya sabes que no tiene nada, y luego le haces cualquier cosa y arreglado, para que no esto. Bien, entonces, para no hacerla que se dé la vuelta, vamos a hacer el McMurray, que sería para ver los meniscos la misma historia, es decir, que le sujeto un poquito aquí y hago esa torsión de 10 grados. Esa torsión tiene que ser dolorosa. Y en este caso no es dolorosa. ¿Lo veis, no? Veis que si no sujeto, ves, cuando hago así me mueve la cadera. Entonces hay que sujetar un poquito, que no es para meterle mano, que es lo que hay que hacer, pero para que lo veáis. Bien, y luego ya pues evidentemente tenéis que visualizar. Podemos seguir un poquito, que se van a otro sitio. Podéis seguir, vamos a otro sitio. No, sí. No, que podéis seguir tranquilamente, vamos a otro sitio. ¿Seguro? Sí. Bueno, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, pero esto ya es para nota. Bien, pues en ese caso vamos a darte la vuelta para que vean un poquito el esto. Y luego vamos a hacer que lo haga alguno, ¿no? Para no en plan examen. Entonces, cuando hacéis el API, hacéis igual, lo que valoráis es la rotación. Si os pasáis mucho de rotación, veis que la muevo. Ahí ya no hace falta forzar tanto, y luego recordad que tenéis que apretando aquí para que no subáis toda la articulación, porque si no lo que movéis es la extensión de la cadera. Entonces lo que hacéis es una maniobra en donde hacéis aquí la torsión estirando para arriba. En este caso, y visualizando luego ya, si te das la vueltecita, miramos así, tendones. Vale, pues vamos a hacerlo con esta. Luego te daremos a ti un premio. Bien, si en este caso, como tenemos un modelo especial, lógicamente pues está bien musculado, palpáis aquí perfectamente el ligamento rotuliano. Entonces, claro, si el ligamento rotuliano está perfecto, pues todas las tendinitis rotulianas, etcétera, lo tenéis ahí. Se toca muy bien el cóndilo femoral. Entonces, entre el cóndilo femoral y la tibia, pues entre el cóndilo femoral y la tibia tenéis ahí el menisco. Entonces, automáticamente, ya habéis hecho la maniobra meniscal y no vais a encontrar nada, pero automáticamente, pues apretando ahí, lógicamente vais a ver que no tenga nada. Si no le habéis hecho que se dé la vuelta, aquí podéis tocar todas las inserciones del semimembranoso, del semitendinoso, os podéis venir aquí a la bolsa anserina y los isquiotibiales por detrás, el bíceps femoral, que se toca muy bien, lógicamente a esta chica, y entonces si hubiera esta compañera, perdón, si hubiera cualquier tipo de dolor, pues apuntaría a que ahí hay una patología lógicamente tendinosa. Y básicamente con eso tenéis explorada la rodilla. Y luego le hacéis que haga eso que he hecho yo. Ahora ponte de pie y haz eso que he hecho yo, que es agacharse a tope, ponerse en cuclillas, el aponarse, y luego si subes un poquito hacia arriba, te sujetas para que no te me caigas y te lesiones, te sujetas ahí un poquito y haces una
rotación, y en ese momento está rotando cadera y rodilla, ¿eh? Entonces, si hubiera cualquier problema a nivel de rodilla o a nivel de cadera, eso no podría hacerlo, ¿eh? En el hombro tenéis que... ¿Cualquier patología o menisco? Ahí sería sobre todo menisco. Menisco, fundamentalmente menisco. Pero bueno, todo, lógicamente, si tiene una base muscular, es que luego, si queréis, le tocáis un poquito aquí y veréis que ella está como yo, ¿eh? Esto, para valorar el dolor en el hombro, cuando apretáis, por ejemplo, en fibromialgia, que ya no lo hacemos, sabéis que tenemos que apretar de manera que la uña se vuelva blanca. Ahí estamos haciendo 4 kilos de presión por centímetro cuadrado. Entonces, ahí podéis hacer una presión. Si tocáis ahí, estáis tocando la coracoides, ¿eh? Entonces, la coracoides es la que te da la sensibilidad al dolor. Como es muy buena compañera, pues no se queja, pero sí que ves ahí perfectamente, bueno, sí que estás viendo tú la coracoides. Eso es lo que te da el nivel de dolor, ¿eh? Y luego también, para ver en la maniobra de Jergensen, que me parece que es la única que no hemos visto para el esto, pues lo que hago yo en la práctica, no quiero liarlo, si no luego Rosa me mete el puro. Entonces, si tú haces una flexión hacia ti, y yo hago una flexión hacia mí así, veis cómo se pone ahí el bíceps en tensión, ¿eh? Lo veis claramente. Entonces, este es mi Jergensen, y me da igual cómo lo hagan los demás. Es decir, que lo que tengo que hacer es poner el bíceps bien, entonces yo sujeto aquí y hago una flexión hacia mí y una pronosupinación, ¿eh? Y entonces ahí se pone perfectamente el bíceps en tensión y cualquier problemita que hubiera ahí o aquí en el codo lo sacarías, ¿eh? Por lo tanto, ¿quién se presta? ¿O queréis hacerlo a mí para que lo pueda hacer? ¿En cuclillas qué valoras? Hombre, en cuclillas valoras todo. Todo. Ahí valoras todo, porque ahí estás metiendo, claro, ten en cuenta que ahí la rótula la has bajado abajo del todo. Cualquier artrosis que haya ahí femoropatelar ya lo tienes. El menisco lo estás forzando a tope. Pero que no sabes específicamente qué alteración es. No, si el paciente puede hacer esto, no tiene nada. Y si encima se sube y se baja sin tocarse, apaga y vámonos. O sea, me refería al revés, que no te pudieras levantar si indicaba... Hombre, claro, puedes tener ahí muchas patologías. Si por ejemplo tienes una artrosis femoropatelar de grado 4, pues lógicamente a partir de ahí no puedes pasar. Entonces, cuando vas a explorar a ese paciente, encontrarías un flexo. O sea, tú cuando ves un flexo así, y esto no lo puedes tirar, es decir, que pasa la mano por debajo, ese directo al quirófano. No tiene nada que hacer. Es decir, porque tiene un genuflexo, es decir, que el paciente está así y no, claro, tiene una artrosis tan importante que hay un acortamiento tendinoso global y ya no puedes hacer la extensión, es decir, ha perdido pues 20 grados, lo que quieras poner. Después ya lo adorna, no puede caminar más de 50 metros, necesita una muleta, le duele de día y de noche, una prótesis. Y se ha acabado ahí, porque los condoprotectores tienen razón de ser, que por eso entran en la seguridad social cuando uno tiene 50 años, pero cuando uno tiene 80 no tiene ninguna razón de ser, lógicamente. O sea que eso es importante. Bueno, pues en el brazo, recordar que lo importante, aparte de los nombres, es saber lo que hace cada musculito. Ahora, pues vamos a hacer un examen. Un examen no, bueno, uno, o si queréis moverme a mí, vamos, que yo me muevo, yo tengo 65 años, pasado, que por eso me han echado. Pero en fin, de cabeza me encuentro estupendo y de cuerpo también. De manera que si me queréis tocar a mí o alguna de vosotras y hacer una cosita activa. Hala, tú misma. Yo, sí. Claro. No digo que toques a Rosa, digo que me toques a mí. A mí también me pueden tocar, ¿eh? No, claro. El hombro. Por ejemplo, bueno, espérate, me voy a sentar para estar a la altura. Me duele, vamos a ver, mire, doctora, es que cuando no puedo mover el hombro, cuando tiro a subir el hombro, no puedo subir el hombro. A ver. Intenta primero hacerle igual una movilidad activa, que se mueva él. Me duele mucho, cuando hago así me duele mucho. Intenta nada más mover así y cada día muevo menos el hombro. Intente subir el hombro hacia ya no puedo más. Tienes que saber diferenciar lo que es un simulador, que también te vendrá a la consulta. Es decir, si es un simulador, el movimiento pasivo,
Pero lo primero que tienes que hacer es que lo haga así. Si él no lo hace, entonces tienes que saber si te toma el pelo o no te toma el pelo. Entonces tú ahora trata de mover un poquito. Entonces si tú mueves hacia arriba y ves que yo ofrezco resistencia, estoy tomando el pelo. Vale, si tengo roto el tendón supraespinoso, completamente roto, ¿qué ocurriría? Que yo no puedo levantar el hombro, ¿ves? Cuando hago así, mira lo que hago, ¿ves? Me inclino todo, mira lo que hago, ¿ves? En realidad estoy levantando así, a 60 grados ya no puedo pasar. Entonces, si soy un cuentista, cuando tú me mueves, entonces tú tienes que hacer la movilidad activa. Es imposible, movilidad pasiva. Entonces tú me coges la manita y me haces movilidad pasiva. Y tú ves que cuando yo hago así, yo hago una resistencia. Luego, cuento chino. Vale, no hago resistencia. Y tú ahora me mueves el hombro y para arriba. Y la pasiva tengo que hacerla bien. Entonces, si toda la movilidad pasiva la hago bien y sin embargo la activa no puedo hacer nada, pues no hace falta que hagas contrarresistencia. Entonces ahí tengo, lógicamente, una rotura del supraespinoso. ¿Qué otros elementos más tiene el manguito? El infraespinoso. El supraespinoso va, técnicamente va por aquí, por encima de la paletilla, y tienes la escápula y tienes la espina de la escápula, que la tienes que palpar. La espina de la escápula acaba en el... Sí, me puedes tocar, que yo estoy duro. Te estoy tocando yo, Rafa. La espina de la escápula la tienes aquí, ¿lo ves? Y aquí tienes el supraespinoso. Supra y infra por debajo. El final de la espina de la escápula, que para infiltrar tienes que identificar, aquí el final, ¿qué hueso estaría? El acromio, te lo están chivando, el acromio. Entonces, por debajo del acromio pasa el tendón del supraespinoso que coge toda la cabeza humeral. Vale, sí, para que... Muy bien. Vale, pues no pasa nada. Yo como tengo tanto bizarrón... Bueno, entonces yo estoy cogiendo toda la cabeza del supraespinoso. Vale, y no puedo subir. Quiere decir que tengo una rotura total, porque tú has verificado que la movilidad pasiva sí que la puedo hacer. ¿Qué otros movimientos harías? Es decir, mirarías la otra parte del manguito, que también es potente, que es el infraespinoso. ¿Cómo pondrías el infraespinoso en acción? ¿Qué me dirías? ¿Haga qué? Pues una rotación. Una rotación externa, vale. Yo subo ahí, la vamos a hacer como hace Rosa, y luego haré lo que hago yo. Y entonces, ya no puedo más. O sea, normalmente tendría que hacer 90 grados, pero si miráis, yo así soy una nulidad, no consigo hacer 90 grados, por eso no me gusta, y por eso los reumatólogos no lo hacemos así, que no podría hacerlo, y de aquí hago 90 grados. Que es lo mismo que decía Apple de tocarte aquí. Es decir, que yo lo hago así y luego para hacer la contrarresistencia, para hacer el jove, así me es más fácil, porque tú empujas para abajo, y yo empujo para arriba. Quiere decir que el músculo está bien, pero el músculo no estaría muy bien, porque yo no podría, como no tengo la ayuda del supraespinoso, no podría mover mucho, es decir, movería ahí un poquito y así un poquito, pero no podría mover más. Entonces pero sí que puedo mover un poquito y sí que puedo mover un poquito, pongamos 45 grados. Entonces, probablemente el infraespinoso tiene una rotura parcial y el supraespinoso tiene una rotura completa. ¿Qué otro músculo forma parte del manguito de los rotadores? No podía hacer este movimiento. Claro, esto no podía hacerlo, por eso en la activa, pero es que el primero que no podía hacer es este, y entonces el paciente que de verdad está malo hace así, para subir hace así y se inclina todo y tal, y en realidad ¿qué está subiendo? Nada. Es decir, que ese realmente está, pero luego para pillarlo tienes que hacer la movilidad pasiva, es decir, el explorador debe hacer esto. Si está roto, con la ayuda externa, el manguito tiene que funcionar. Por eso dicen que la movilidad pasiva en la patología periarticular es normal, porque no es el paciente el que realiza el esfuerzo, sino es el explorador. Ahora yo tengo una artritis reumatoide. Y entonces tengo una artritis reumatoide y tengo la articulación hecha polvo. Y además se me ha roto el tendón. Entonces, cuando ella me haga la movilidad pasiva, no voy a poder, pero ella debe ver que yo no hago contrarresistencia, porque ella ha visto que cuando trataba de subirme yo no la dejaba.
Entonces es porque estaba alargando la baja, por ejemplo. Entonces, lógicamente, ahí ella sabe que no tengo artritis reumatoide porque no tengo los anticuerpos antipéptidos cítricos citrulinados, ni el factor reumatoide, ni la PCR elevada, no tengo nada. Entonces lo tengo todo estable. Estoy tomando metotrexato 20 miligramos a la semana. Y entonces estoy bien, pero tengo un daño articular importante que ha visto en una radiografía, porque por ejemplo ha visto pues una pequeña osteonecrosis y que estoy haciendo pues un problema lógicamente inflamatorio importante. Entonces, como no puedo ayudar a la articulación, impide el movimiento, entonces aunque ella me haga la movilidad pasiva, no la puedo hacer bien, porque tengo la articulación dañada. Por lo tanto, articulación sana y tendón roto, ella coge la mano y me la sube. Si yo estoy bien del todo, pues hago una abducción. Si la abducción alguna vez produce un choque articular que impide, le hago al paciente que mire al techo con la mano y que suba para arriba, porque alguna vez choca un poquito, por ejemplo, tienes una calcificación del supraespinoso. Y entonces esa calcificación, que es de cristales de hidroxiapatita, pues entonces está produciendo un choque articular que me produce un poquito de dolor y no puedo. Entonces tengo que esquivar tengo que poner el tendón un poquito fuera de órbita y con eso consigo subir. Entonces, como ahí estoy haciendo algo mal, radiografía. Y si veo la calcificación, pues la tendinitis del supraespinoso es la que me está obligando. Infiltración, antiinflamatorios, ondas de choque. Antes de la cirugía puedes plantear ondas de choque también. Y si no, pues la cirugía artroscópica que ha dicho ella. La prótesis del hombro siempre es mala. Es decir, que en esas artrosis, la prótesis del hombro no consigues llegar a la mitad de la movilidad. Con lo cual es muy mala solamente cuando hace falta. Por lo tanto, ya has descubierto que soy un simulador. Por otra parte, que no soy un simulador, sino que tengo mal la articulación y lo tengo mal roto. El redondo menor sirve para algo. El redondo menor es un músculo muy pequeñito que está al final del infraespinoso. Prácticamente es inexplorable. Ya está implicado. 5 minutos, vale, sí. Muy bien. Entonces el redondo menor no es un músculo a explorar. Pero sí que tengo uno que es el subescapular. Me has palpado la escápula. Has visto que tenía ahí la espina, aquí encima tenía el supraespinoso y aquí debajo tenía el infraespinoso, que se toca bien, no me lo has querido tocar, pero me lo toco yo. Entonces, bueno, vale. El infraespinoso está debajo de la espina y el supra está. El subescapular lo puedes tocar. No, pero porque está debajo de la escápula. Entonces, para eso hay que tener una escápula alada, una escoliosis en un chiquito, una persona joven, y entonces la escápula es alada y entonces metes la mano por debajo y entonces puedes tocarlo. Si no, no. Entonces, ¿cómo me explorarías el subescapular? Con una rotación interna. Eso, ala. ¿Qué tengo que hacer? Tú me dices, a ver, que haga así, eso. Tú me dices, a ver. Ponte de pie, Rafa. Muy bien, y ahora me pongo de pie. De espaldas, ahí, vale. Tiene que llegar a tocar. No, así, sí, bueno, eso si quieres llego, no te preocupes que llego el dorso de la mano ahí. Yo tengo ahí. Tú le das la mano y le pides. Y ay, me duele, doctora, me duele. Entonces, ay, no puedo. Bueno, sí, pues, lógicamente, si no tengo ningún problema, pues yo tengo que hacer así, es decir, tú me pones la manita y yo te bajo la... Suba ahí, ¿vale? el esto. Es en la región no hace falta subir, Lo que pasa es que si el paciente o la paciente te sube y te toca ahí, te hace así y te toca ahí, y te viene así y te toca ahí, no tiene nada. Y ahora yo tengo 10 añitos más, 75. Ay, tengo un dolor de hombro y tengo no sé cuántos y no puedo y tal y cual. Y tú sospechas una artrosis acromioclavicular. ¿Cómo la pones en evidencia? Ah, te he pillado. Muy bien, ahí tienes que hacer este movimiento y hacer una maniobra contrarresistida. Entonces ahí estás forzando y estás haciendo, o tú me dices que haga una abducción extrema a partir de 120, ya estoy, cuando muevo mucho la escápula, el acromion me mueve la clavícula. Cuando muevo mucho, más de 120. Entonces, al mover ahí mucho, si tuviera una artrosis acromioclavicular, me pararía ahí.
en teoría. Y diría, es que cuando limpio el no sé cuántos, el armario, no puedo llegar. Pues nada, se compra un taburete y sube encima. Bien, porque ¿qué le vas a decir? Se toma un antiinflamatorio y se compra un taburete y ya está, y no pasa nada. Porque ese movimiento es poco útil. Y para eso sí que necesitas forzar a tope la escápula, y cuando tú fuerzas a tope la escápula, la acromio clavicular sufre bastante. Entonces, si tú me haces así, no podría hacerlo. Entonces, para no andar explorarme ahí en las alturas, pues es muy sencillito. Me haces que haga así y me metes para abajo, me aprietas y yo te subo. La de Jochum era para una disminución o impeachment que dicen que es del espacio subacromial o de la articulación acromioclavicular, ¿vale? El nombre solo vale para pasar el examen. Después Pero lo que eso, tienes que saber, después lo que tienes que saber es hacerlo, es decir, reflexionar. Luego, una vez que has pasado el examen, espacio subacromial, eso. te pones así como Napoleón y para arriba. Eso. Bueno, pues ya. ¿Para arriba o yo voy para arriba? ¿Cómo? No, apoyas el brazo todo apoyado, ¿vale? Y tú apretas en el codo y le pides que despegue que te hacia lo suba, afuera, claro. ¿vale? Contra Házmelo a mí. resistencia. Contra resistencia. Pídeme que yo lo haga. Ya, ¿no? Muy bien, sí, brazo nada, que sí, yo era por vosotros, vamos, de todas maneras, Tú lo a tenéis fuerza. luego todo ahí en el... ¡Au! ¿Vale? Me tiene que doler ahí. Y después el arco lo haría todo normal, pero cuando llego a los Pues 120 eso lo tendrán me ellos quejo a de través de la dolor. web. Si tenéis un pendrive, la mía os la cogéis ahora. Será y lo la mismo, pero chupáis. siempre es apoyando el... mía apoyando. facilita, ¿eh? Y esta de así nos sirve La que tanto va a para pasar, la sospecha de la Tienes patología acromioclavicular los como dos para la chismes, entonces disminución lo del pondrán en espacio la página web, subacromial, imagino. o sea, patología de la bolsa, ¿vale? Este lo cogió para mi res y lo daban en Multifarma. Porque yo comentando